51 de la tarde, hemos llegado a nuestra última media hora y hemos hablado desde el inicio del programa de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y por ello vamos a tener un enlace telefónico con la psiquiatra y terapeuta de familia del Instituto Nacional de Salud Mental, Vanessa Herrera, quien nos va a ayudar a identificar y romper los patrones de la violencia. Vanessa, muy buenas tardes, bienvenida a Exitosa Sábado. Muy buenas tardes, Karen, y qué importante que Exitosa y todos juntos luchemos y prevengamos la violencia desde nuestra casa y donde estemos para que sea una sociedad libre de violencia. Y es que, Vanessa, en nuestro país más de la mitad de los peruanos justifica y tolera la violencia, un patrón erróneo aprendido muchas veces desde la infancia que ayuda a perpetuar esta conducta. Así es, Karen, según la encuesta nacional de relaciones sociales, nuestra sociedad lamentablemente es una sociedad machista que tolera, justifica y minimiza la violencia, sobre todo a las niñas y mujeres. Y esta situación es preocupante. Actualmente nosotros se ha incrementado en este último año el número de casos atendidos por problemas de salud mental como secuelas de la violencia machista, de la violencia de género. Situaciones como maltratos, humillaciones, descalificaciones, golpes, forzar a tener relaciones sexuales, ocurren cotidianamente y muchas mujeres lo callan años. Con la pandemia muchas mujeres han convivido obligadas en confinamiento prolongado y post la pandemia se ha hecho mucho más visible esa situación, lo cual es preocupante. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver haber sufrido como mujeres, haber sido testigos de violencia de género dentro del hogar? ¿Eso puede repercutir cuando seamos adultas en nuestra salud mental o de repente ser víctimas de violencia por parte de nuestras parejas, ya que de repente lo hemos podido tener normalizado desde muy pequeños? Así es, nosotros podemos mal aprender a tolerar la violencia. Si yo he sido niña y he visto que papá y mamá se agredían, se insultaban, lo humillaban, la descalificaba, y yo puedo crecer con la idea que esto es normal y que yo debo tolerarlo todo, crecer con ideas en la cual se minimiza la violencia y se justifica el maltrato. Si llegaba el borracho y luego la agredía o la manipulaba para darle el dinero en la semana, y esto en realidad es algo que puede generar un enorme temor, mucho miedo, mucha humillación, mucha baja autoestima, y lamentablemente crecer en la adolescencia y elegir esos mismos patrones que cotidianamente le decimos tóxicos, relaciones violentas tóxicas, que en realidad nos enferman y puede incluso elegir una pareja para convivir y repetir ese ciclo generación tras generación. Entonces otra vez repito el patrón de violencia, otra vez digo yo lo puedo cambiar, esa es una idea muy extendida, o que el amor es para siempre, o que el matrimonio es para siempre, incluso aunque me amenace de muerte, a pesar de que no me sienta feliz, y en realidad son los hijos y las hijas quienes sufren severamente al ser testigos de violencia y también sufren más maltrato infantil al estar en medio de la violencia doméstica. Esto puede parar. Recuerden que podemos hacer la denuncia lo antes posible en la línea 105 del Ministerio del Interior, la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de Salud tiene una campaña disponible para llamar a la línea 113 opción 5, donde psicólogas y psicólogos vienen atendiendo muchos casos de problemas de salud mental. Ahora, este tema de tener tan normalizada la violencia desde pequeñas en casa también trae consigo otros problemas como la baja autoestima. A veces también se pueden observar dificultades en las relaciones interpersonales. Así es, hemos encontrado como problema de salud mental más frecuente severos problemas de ansiedad, de depresión, problemas como baja autoestima, mucha inseguridad, mucha dependencia emocional o inestabilidad emocional, también problemas en valorar su cuerpo, problemas de conducta alimentaria y también mayor frecuencia de problemas de consumo de alcohol, tabaco o relaciones de riesgo, conductas de riesgo como una forma errónea de escape
ante la violencia que hemos vivido en la infancia, ante la violencia sexual y ante la perpetuación de la violencia con los años. Esto es preocupante porque el tratamiento muchas veces es a largo plazo, es muy agotador y muchas veces hay recaídas y un enorme costo para la sociedad y afecta su desarrollo y su proyecto de vida en general. Ahora, yo como madre, padre de familia, de repente puedo tener algunas actitudes, algunos comportamientos violentos o machistas normalizados en casa. ¿Cómo puedo hacer yo para mejorar esta situación y para evitar también que mis hijos, mis hijas, a largo plazo puedan tener problemas en sus relaciones interpersonales, en su autoestima? Esto es de lo más importante, Karen. Es necesario que dejemos esas conductas. Por ejemplo, si yo tengo una hija o un hijo, la primera recomendación que damos es que ambos desarrollen igual capacidad de tareas domésticas o la redistribución de tareas, no solo etiquetar que las mujeres deben cuidar, atender o solo deben estar viendo ciertos juegos ligados a la crianza o a lo doméstico. Ambos pueden desarrollar la ciencia, ambos pueden ser líderes, lideresas, ambas pueden jugar lo que quieran deportivamente, sin minimizar, sin burlarse, sin reducirla a lo estético, a lo superficial. Esta misma capacidad de máximo empoderamiento en igualdad de oportunidades es lo que contribuye a tener autonomía y también estar empoderada y saber cuándo salir a tiempo de la violencia. También es importante que hablemos, según su edad, de los aspectos de educación sexual integral y también de señales de alerta de violencia, qué cosas son los límites, qué cosa es el amor saludable, y ser modelos de donde no haya violencia en mi familia, en mi casa. No puedo tolerar la violencia de mi pareja, insultos, descalificaciones, y a la primera permitirme ir de esa relación y hacer la denuncia y proteger a mis hijas e hijos. Si yo veo eso, si yo veo que hay cuidados en mi casa, yo voy a aprender eso como niña, como adolescente, y no voy a elegir una relación violenta. Ahora, tú como especialista que día a día trata con este tipo de casos, ¿cuáles son las creencias erróneas más comunes en nuestro país y que ayudan a alimentar el machismo? Una de las creencias más erróneas que vemos en general en muchos padres es creer que las mujeres son débiles, por ejemplo, que las mujeres tienen que depender y tener solo un hombre y depender de ellos, no pueden contradecirlos a su pareja, no pueden usar la falda o no pueden usar la falda corta porque las van a violar, o no pueden o etiquetarlas, reducirlas a que no pueden manejar bien, no pueden ser inteligentes en las matemáticas o no pueden destacar, siempre tienen que depender de un hombre, tienen que tener un hombre al lado. Y estas creencias que pueden ser cotidianas y hasta en el sarcasmo cotidiano del barrio, detrás de ello denotan muchos micromachismos, machismos que reducen el rol y el papel en igualdad de desarrollo y oportunidades. La idea es que aprendamos a decir no, aprendamos a desarrollarnos al máximo y no minimicemos ni nos burlemos de nada ni de nadie. Y eso también contribuir a hablar abiertamente los varones, los papás varones, de las emociones, lo que no puede ser tolerado, ni puede haber nada ser forzado en una relación y aprender a decir no, y también enseñar a los hijos varones, ojo, el pedir consentimiento, en no emborrachar a la chica, en no forzarla a tener relaciones o mandar el pack, mandar los videos prohibidos, entrar a páginas pornográficas. Todas esas son acciones también violentas y que afectan severamente a las mujeres y niñas. Claro, estamos hablando de actitudes, comportamientos que se han ido formando en muchas personas desde muy pequeños, en casa. Hablábamos, por ejemplo, de la normalización del machismo. Por ejemplo, Vanessa, yo me acuerdo mucho, mi mamá ya ha cambiado, pero recuerdo bastante de que llegaba a casa, yo estaba con mi hermano y decía, ¿cómo es posible que habiendo una mujer en esta casa no se hayan lavado los platos? Cuando claramente los platos también los podía lavar mi hermano, los podíamos lavar ambos. Entonces son este tipo de pequeñas actitudes, pequeños comportamientos que desde pequeños a veces se nos van forjando y se nos van quedando con el paso del tiempo.
Así es, Karen, todavía hasta el presente, muchas familias donde hay hijas mujeres, se espera que las hijas mujeres cuiden a los papás, se espera que las hijas mujeres sean las que cocinen a los hombres, sean las que les recojan el plato, sean las que tengan que sacrificar su proyecto individual, personal, por atender de más al resto de hermanos o padres y madres, y eso es agotador, genera un enorme agotamiento emocional, sufren una mayor sobrecarga de cuidados, son las mujeres, las mamás muchas veces las que todavía al presente cuidan más afectivamente, se cargan emocionalmente más con las tareas de los hijos e hijas, y eso es agotador. Mientras más fomentemos la simetría de capacidades, de poder, de desarrollo, mayor bienestar va a tener nuestro país. Vamos a tener un país con mayor desarrollo, con mayor bienestar, con mayor equidad, igualdad, y eso va a generar una mayor salud mental en todos nuestros barrios y en nuestra sociedad. Ahora, estamos hablando de patrones de violencia que en muchos casos se cultiva desde la niñez. Me imagino que esto debe ser bastante difícil de romper. ¿Cuáles son las pautas, las recomendaciones para aquellas personas que de repente son conscientes de que están atravesando por un cuadro de violencia familiar en el hogar, pero que de repente tienen miedo a romper con este patrón que han venido arrastrando desde la niñez? Así es, Karen, tal vez tú nos estás escuchando y tal vez te das cuenta que estás en medio de la violencia. Recuerda que no estás sola, hoy cada día podemos salir de ello. Para ello es esencial, podemos escribir un chat, el chat 100, escribir un mensaje de texto al chat 100 o hacer una llamada a las 24 horas y pedir ayuda. Debe haber alguna amiga, un familiar, alguna persona en el cual nos podemos apoyar. También podemos ir al servicio de salud mental del centro de salud más cerquita a tu casa, el Seguro Integral de Salud. Brindamos tratamiento gratuito y venimos acompañando a muchas mujeres a decidirse a salir de la violencia. Muchas veces no nos decidimos a salir y en medio del apoyo psicológico, psicoterapéutico, nos ayudan a contemplar alternativas de solución para poder salir de la violencia. A través de la terapia puedo yo ver cómo tener un plan de seguridad, cómo escapar sin que me maten, también hay todo un proceso de ello, y también cómo buscar protección para mis hijas e hijos y enlazar con el Centro de Emergencia Mujer o hogares de refugio temporal para los hijos si hay incluso una tentativa de feminicidio. Muchas no pueden salir en realidad, Karen, porque tienen miedo que las dañen o que escale la violencia, o porque dependen económicamente. Entonces es esencial que no seamos insensibles, no juzguemos, no toleremos ello y acompañemos más bien al proceso de la denuncia y al soporte emocional. Acompañarla al centro de salud, al centro de salud mental comunitario va a ser también importante para recuperarnos. ¿Podemos recuperarnos de la violencia? Sí. Es un proceso largo muchas veces, pero requerimos recuperarnos de la violencia. Claro que sí, imaginamos que es un proceso complicado, difícil, pero no imposible, no es imposible romper este patrón de violencia. Si lo hemos venido arrastrando durante tantos años, es tomar fuerza, recurrir a especialistas, dirigirnos a las entidades correspondientes que de repente pueden brindarnos asesoría. Ya nos ha dicho Vanessa, por ejemplo, podemos llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer, al 105 del Ministerio del Interior, y en este marco de números de ayuda vamos a dar el número, vamos a abrir líneas en Exitosa. Si de repente alguna persona nos está sintonizando y quiere contarnos su experiencia o de repente tiene alguna duda para Vanessa Herrera, que es la psiquiatra que hoy nos está acompañando en Exitosa Sábado, pueden comunicarse al 940-800-800 o al 251-9422. Repetimos una vez más, 940-800-800 o al 251-9422. Y mientras esperamos las llamadas, Vanessa, en tu experiencia, en el día a día, ¿cuál es el tipo de violencia más común que encuentras o de personas que recurren a ti? Actualmente las personas en general tienen mayor presencia de violencia psicológica, y esto es estos insultos, estas descalificaciones constantes, humillaciones, formas de control que afectan severamente a la mujer. Estos insultos a veces nos dicen en las narrativas:
puede ser más doloroso incluso que un golpe. Esto sistemáticamente llorada severamente la confianza y su autoestima y puede influir a incrementar la depresión. Muchas de estas mujeres, cuando llegan a hacer la denuncia, a veces se ven doblemente frustradas porque fiscales, jueces demoran en hacer los informes, las resoluciones o sanciones a la persona agresora, y eso también genera mayor afectación psicológica, se vuelve revictimizador. Es esencial que todas y todos estemos sensibles a ello y acompañemos a ese proceso. También hay muchos casos de situaciones de violencia sexual que incluso en la infancia y años después son develados, han recibido tocamientos y después de años deciden decir y tienen afectación severa incluso de personalidad, trastornos limítrofes de personalidad, trastornos de conducta alimentaria y cuadros depresivos muy severos, y detrás de ellos en realidad estuvo la violencia sexual que callaron mucho tiempo. Y es que efectivamente, Vanessa, es lamentable también tener que reportar día a día ese tipo de casos en nuestro país. Aparentemente no ha habido una reducción, sino estos tipos de casos de violencia hacia la mujer están en aumento. Ahora, ¿qué pasa, Vanessa, si yo, persona adulta, considero de que no he vivido en un ambiente de violencia, sin embargo tengo problemas de ansiedad, depresión? ¿Cómo puedo empezar yo a identificar que de repente en mi crianza he tenido sí estos patrones de violencia, de machismo, y que de repente lo he venido normalizando y que ya llegada a la adultez pues lo veo como algo normal y no lo asocio de repente a los problemas que puedo tener de ansiedad o depresión? Claro, yo puedo tener estas expresiones de nerviosismo, sensaciones de falta de aire, sensaciones de dolor en el cuerpo diverso, que puede generar mucha angustia, mucho miedo a salir en público, mucho temor a hablar en general en el público, miedo a ciertos espacios, y esto puede hacer que busquen ayuda en el centro de salud más cercano, y uno no asociarlo o ni recordar. Uno es consciente que sufre violencia, pero en la historia clínica luego preguntamos e indagamos. Muchas veces hemos sido testigos de conflictos en los padres, y detrás de ese conflicto, al seguir preguntando, encontramos esto, ¿no? Humillación, control, golpes físicos, después de las borracheras, agresiones más severas, o algún recuerdo que incluso a veces estaba oculto de tocamientos, de situaciones de violencia sexual, o primeras relaciones sexuales forzados en medio del contexto de alcohol, que también constituyen formas de violencia sexual. Entonces esto es muy doloroso, y también muchas relaciones de pareja que inicialmente eran tóxicas, así como coloquialmente lo dicen, en realidad son formas de descalificaciones, humillaciones y forzadas a tener vínculos sexuales inadecuados que generan una huella emocional muy, muy grande. Vanessa, qué importante, como bien lo señalabas, es el tema de poder pedir ayuda, de animarnos a hablar, de buscar apoyo psicológico, psiquiátrico, si fuera el caso, para poder seguir adelante. Y tenemos una llamada. Muy buenas tardes, bienvenida a Exitosa Sábado. ¿Cuál es su consulta? Buenas tardes, una consulta, doctora. Quisiera saber que, ya estas personas adultas tienen mucho resentimiento, mucha ira, y no saben cómo se llama perdonar o pedir disculpas, ya siendo personas mayores. Muchas gracias por su consulta, Vanessa. Gracias. Gracias. Efectivamente, para muchas personas es muy en realidad ciertas experiencias particularmente difíciles, repetidas, pueden instalarse en la persona una experiencia de mucho dolor que lleva a un resentimiento y una desconfianza generalizada, y puede llevar ira por muchos años. Por ejemplo, nosotros que atendemos a muchas mujeres sobrevivientes de violencia sexual, o engaños, o abandono de la familia, o maltrato infantil, es muy difícil obligarlas a pedirle a que perdonen a una persona agresora
o que olviden o volteen la página. Eso toma mucho tiempo y requiere un acompañamiento terapéutico. Entonces, va a depender de la situación. Se recomienda, si usted o tiene un familiar, un amigo, una amiga que está en medio de esta situación, motivar, escucharla activamente, no juzgarla y tal vez motivarla a que acuda a un servicio de salud mental donde un equipo terapéutico puede acompañarla. Muchas personas pueden tener la creencia errónea de que no se debe pedir disculpa o tener otra visión del conflicto, que ya para la persona fue más bien violencia y no solo un conflicto, o ya fue algo muy reiterado. Entonces es necesario ver qué otras estrategias de negociación para resolver el conflicto. Siempre hay esperanza de poder llegar a una situación más positiva. Vanessa, ¿y por qué a veces las mujeres tardamos tanto tiempo en darnos cuenta que estamos siendo maltratadas? Porque sucede a veces que relacionamos únicamente maltrato con el tema de la agresión física, pero como bien lo señalabas anteriormente, hay otro tipo de agresiones. ¿A partir de qué momento yo puedo ya identificar las denominadas banderas rojas? Claro, es una bandera roja si afecta, si ya no me siento yo bien en esa situación. Lamentablemente, si yo he vivido en un entorno violento desde la infancia, yo ya no soy, no estoy muy alerta a las banderas rojas, y entonces lo normalizo la violencia. Si yo he vivido, mi padre me abandonó, mi padre no me cuidó, no me dieron una atención con amor, probablemente normalizo el que no me den amor o que me humillen o me descalifiquen, y eso es una forma de violencia. Sí, también controla mi dinero, no me quiere dar el dinero para mis hijos, eso también es violencia económica. Eso es una de las formas menos identificadas todavía en nuestro país, y antes, hasta hace muy poco, ni siquiera era un delito forzar a tener relaciones dentro de la convivencia de pareja. Entonces, antes tenía que darse. Entonces, todo esto ha ido cambiando y es necesario educar. Por ello es clave que los colegios, las universidades, en las familias hablemos de ello, hablemos desde la infancia temprana, enseñemos los límites, el amor, la importancia, el respeto mutuo, la importancia de resolver el conflicto sin violencia, sin descalificación, y tener una red de apoyo. Cada vez nos hemos ido aislando, no hemos tenido un vínculo comunitario, y es necesario post pandemia redoblar esfuerzos para tener una red de amigos, familiares, que nos apoyemos mutuamente. Ahora, ¿cuán importante es trabajar desde los colegios con las niñas, poder educarlas desde muy pequeñas en ese tema de la violencia, en poder denunciar, en poder hablar, en poder pedir ayuda? Es de lo más esencial que desde el colegio, los primeros años, podamos identificar aspectos esenciales, que nadie me toca, nadie toca mi cuerpo es mío, hay que respetarlo, enseñar las partes del cuerpo, enseñar el respeto a los niños y niñas al hablar, al comunicarnos, no alzar la voz, escucharnos. Y luego saber pedir el consentimiento y la importancia de no tolerar ninguna forma de violencia y estar atento a las señales de alerta. También aprender a tener esos lazos de apoyo. Eso también lo aprendemos en todos los espacios comunitarios. Y es necesario esa empatía, duplicar esa empatía, y que en el currículo escolar haya todos estos aspectos, y también en la universidad, donde también ya se han dado primeros relaciones de enamoramiento y relaciones sexuales. Muchas veces hay intoxicaciones de alcohol, de marihuana, que les pone en una situación de mayor riesgo de violencia sexual y diversas formas de violencia, también digital. Es muy riesgoso las formas también de captación de violencia tratantes, y es necesario cuidar a nuestros adolescentes y jóvenes. Vanessa, y algo que normalmente podemos observar en el día a día es que muchas de estas mujeres maltratadas esconden a su familia y amigos que están siendo víctimas de violencia, muchas veces por parte de sus parejas. Así es, Karen, muchas esconden. Cuando preguntamos y finalmente después de mucho tiempo mencionan esta situación, ellas mencionan que escondían ello porque tenían vergüenza, tenían al qué dirán,
se sentían criticadas, les parecía humillante, o porque eso mismo pasó su mamá y ahora se daba cuenta que otra vez ella, y además también porque creía que nadie le iba a escuchar. O sea, al decir esa situación se iban a burlar de ella, pero fue tu culpa porque lo has tolerado, la vez anterior ya te dije, pero es tu esposo, tienes que resolverlo. O sea, expresiones de este tipo, que pueden ser a veces ligeras en medio del estrés, de lo cotidiano, generan un gran desaliento a muchas mujeres y mucha desesperanza de no tener apoyo, de no tener ayuda. Entonces, una vez más reiteramos la importancia de la empatía, del apoyo, de no tirar la toalla, de tenemos que poner el hombro, escuchar activamente, motivar a ese cambio para salir de la violencia, porque eso va a permitir que no haya violencia en los niños, que no haya violencia en el futuro, que pueda desarrollar un proyecto con mayor felicidad y sentirse mejor. Aunque esto sea a veces difícil al inicio, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, qué importante. Siempre hay maneras de poder solucionar estos problemas. Lo importante es comunicarlo, lo importante es buscar ayuda, lo importante es abrir nuestras voces. Si estamos identificando que de repente somos víctimas de violencia por parte de nuestra pareja, buscar ayuda, llamar a las líneas correspondientes. Vanessa, ¿dónde te podemos encontrar? Ya vamos a cerrar este bloque, pero sería importante saber dónde te podemos ubicar si de repente alguna de las personas que nos ha sintonizado hoy desea comunicarse contigo para precisamente abordar esta problemática tan frecuente, lamentablemente, en nuestro país. Recuerden que desde el Ministerio de Salud está el Instituto Nacional de Salud Mental, que tiene también atención de emergencia, casos de emergencias por suicidio, ¿no? Y situaciones agudas por malestares emocionales. Se atiende las 24 horas y venimos haciendo diversas atenciones y abordajes de investigaciones y acompañamiento para mejorar el cuidado en la salud mental de la población. Es importante que visiten nuestras redes sociales, sigan al Instagram y Facebook del Instituto Nacional de Salud Mental. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias por habernos orientado, por habernos instruido más sobre este tema. Vanessa Herrera, psiquiatra y terapeuta de familia del Instituto Nacional de Salud, quien hoy nos ha ayudado a identificar y romper los patrones de la violencia. Y vamos a volver a recalcar los números de ayuda: la línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tenemos también la línea 113, opción 5 del Ministerio de Salud. Si usted que nos ha escuchado hoy de repente está siendo víctima de violencia en casa, víctima de violencia por parte de su pareja, quizás, pues no duden en comunicarse con estas líneas. Siempre hay una solución. El tema aquí en este caso es saber pedir ayuda, poder comunicarnos a tiempo para poder tomar cartas en el asunto.